Las luces de la Alhambra parpadeaban como estrellas caídas sobre la nieve de la Plaza Nueva, mientras yo, Ana, besaba a Marta bajo el frío punzante de la Nochebuena granadina, sintiendo como su aliento se mezclaba con el mío en un torbellino de deseo prohibido. Sus labios, suaves y temblorosos, eran un fuego que combatía el invierno andaluz, y en ese instante fugaz, juré que nada en el mundo, ni la sociedad hipócrita de Granada, ni los secretos enterrados en mi pasado, podría separarnos. Pero el eco de la voz de Rosa, mi empleada de toda la vida, resonaba en mi mente como una advertencia: no mires lo que no debes, señora, y yo, ciega al abismo que se abría bajo mis pies, solo podía pensar en cómo su hija acababa de robarme el corazón que creía muerto para siempre. Me llamo Ana López de la Vega, y en Granada, donde las calles empedradas del Albaicín susurran leyendas de amores imposibles, yo era la dueña de una fortuna heredada de generaciones de comerciantes de seda y aceite de oliva. A los 40 años mi vida era un tapiz de elegancia solitaria, una casa señorial en el Realejo con vistas al Generalife, cenas en el restaurante Carmen de las Cuevas con socios que hablaban de fusiones empresariales, y noches en las que el viento del Sacromonte me recordaba lo vacía que estaba mi alma. Había amado una vez con la ferocidad de la juventud a una mujer llamada Elena, en los 80, cuando ser lesbiana en España era un pecado que se pagaba con el exilio emocional. Elena se fue llevándose no solo mi corazón, sino también el sueño de una familia que nunca tuve. Adopté la soledad como armadura y contraté a Rosa para que mantuviera mi hogar impecable, como si el polvo pudiera barrer también mis remordimientos. Rosa llegó a mi vida hace 15 años, una mujer de 50 y tantos, con el rostro curtido por el sol de las Alpujarras y manos callosas que contaban historias de viudez prematura y sacrificios mudos. Era la empleada perfecta, discreta, leal, con un sentido del humor andaluz que aliviaba mis mañanas grises. La vida es como el gazpacho, señora, hay que removerlo bien para que no se corte, me decía mientras planchaba mis blusas de seda. Nunca pregunté por su pasado. En Granada uno aprende a respetar los silencios, como el de las procesiones de Semana Santa donde las vírgenes callan sus penas. Pero Rosa tenía una hija, Marta, de quien hablaba poco, solo en susurros nostálgicos: es mi luz, señora, aunque vuele sola como un halcón del Mulhacén. Esa Nochebuena, el destino, ese caprichoso duende español, decidió tejer su red. Yo había planeado una cena solitaria, pavo asado con ciruelas, turrón de la Lijares y un vino de la Ribera del Duero para ahogar la melancolía, pero Rosa insistió: déjeme traer a Marta, señora. Está sola en la residencia de estudiantes, y la Navidad sin familia es como flamenco sin palmas. Cedí no por caridad, sino por la calidez en sus ojos castaños, idénticos a los de su hija, aunque entonces no lo sabía. La casa se llenó de aromas a pimentón y ajo y cuando la puerta se abrió, allí estaba Marta, 22 años de rebeldía contenida, con el cabello corto revuelto por el viento de Sierra Nevada, ojos marrones que brillaban como el Guadalquivir al atardecer, y una sonrisa torcida que desarmaba defensas. Vestía un jersey viejo de lana, pantalones vaqueros desgastados y botas que pisaban el mármol de mi salón como si reclamara territorio. Encantada, doña Ana, dijo con un acento granadino puro, extendiendo una mano que olía a libros viejos y jazmín. La cena fue un ritual andaluz, el roce de los cubiertos sobre la porcelana de Talavera, el crepitar de la chimenea y las risas de Rosa contando anécdotas de su juventud en las cuevas del Sacromonte. Marta comía con apetito voraz, hablando de su carrera de Bellas Artes en la Universidad de Granada, de cómo pintaba murales inspirados en los azulejos nazaríes, de su sueño de exponer en la Alhambra. Yo la observaba, hipnotizada por la forma en que su risa llenaba los vacíos de mi casa, por cómo sus manos gesticulaban como las de un torero en la Vega. ¿Y usted, Ana? ¿Qué pinta en esta vida tan ordenada?, me preguntó y su mirada me desnudó más que cualquier amante. Pinto sombras, respondí, y ella rió, un sonido que me erizó la piel. Después de la cena, mientras Rosa lavaba los platos: déjeme, señora, es mi penitencia navideña, Marta y yo salimos al jardín nevado. Granada en invierno es un milagro traicionero, copos suaves que cubren los naranjos como azúcar glacé, y el frío que cala hasta los huesos. Caminamos en silencio hacia la verja, donde las luces de la ciudad parpadeaban como promesas rotas. Gracias por invitarme, murmuró ella, deteniéndose bajo un farol. Nuestros alientos se entretejían en nubes blancas y entonces, sin aviso, su mano rozó la mía. Fue eléctrico como el primer sorbo de manzanilla en una tarde de agosto. La besé o quizás ella a mí, no importa.
Sus labios eran miel y tormenta y en ese beso vi mi vida reflejada, un amor que nacía en la nieve, destinado a derretirse con el alba. Pero el alba trajo la culpa. Desperté sola en mi cama quince con el sabor de Marta en los labios y el eco de su despedida, volveré, Ana. Esto no es un sueño navideño. Rosa me sirvió el café con su habitual estoicismo, pero noté un temblor en sus manos. ¿Todo bien con Marta?, pregunté fingiendo indiferencia. Sí, señora. Es una buena chica, pero vuele alto como los pájaros. Sus palabras eran un enigma, y yo, tonta, las ignoré, sumergiéndome en el frenesí de un amor nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes cifrados y encuentros robados. Marta venía a la casa cuando Rosa salía al mercado de la plaza de Beiber Rambla, y nos perdíamos en besos urgentes en el estudio, rodeadas de libros de Lorca y Goitisolo que hablaban de amores prohibidos. Ella me contaba de su infancia en un piso humilde del Zaidín, de cómo su madre la crió sola tras la muerte de su padre en un accidente de tractor en las huertas. Rosa es mi heroína, decía, y yo asentía, ignorando el pinchazo de celos irracionales. Yo le hablaba de mi soledad, de cómo Granada, con su belleza asfixiante, me había convertido en una estatua de sal. Eres más que eso, respondía ella, trazando mapas invisibles en mi piel con sus dedos. Era romántico, sí, pero también cachetín. Cada roce era una rebelión contra las normas de una ciudad donde las saetas de la Virgen aún juzgan los pecados. Sin embargo, los conflictos asomaban como nubes en el horizonte de Sierra Nevada. Mi familia, esos primos lejanos que administraban las olivares en Jaén, me llamaron para una reunión en el Parador de San Francisco. Ana, ¿qué es eso de la hija de la criada? Escándalo en la alta sociedad granadina, espetó mi prima Carmen, con su voz de duquesa de pacotilla. No es un escándalo, es mi vida, repliqué, pero colgué con el corazón acelerado. Y luego estaba Rosa, sus miradas se volvieron pesadas, como las campanas de la catedral en Viernes Santo. Una tarde la encontré en la cocina, mirando una foto antigua de Marta bebé. ¿Por qué no me contaste que era tan especial?, le pregunté. Ella se giró, pálida como la luna llena sobre el darro. Hay cosas que es mejor no remover, señora. Como el río que arrastra secretos al mar. Marta, por su parte, guardaba sus propios demonios. Una noche en el sofá de terciopelo del salón, me confesó, a veces siento que no pertenezco a ningún lado. Mi madre dice que soy adoptada, que me encontró en una cesta como Moisés en el Nilo. Reí, pero su seriedad me heló. ¿Y si no soy quien creo?, murmuró y en sus ojos vi un abismo que me aterrorizó. Intenté consolarla con besos, pero el entendimiento se resquebrajaba. ¿Qué pasa cuando el amor se construye sobre arenas movedizas? El primer gran choque llegó en Reyes, cuando invité a Marta a la cabalgata. Caminamos por las calles abarrotadas de la Gran Vía, entre caramelos volando y risas infantiles, pero un grupo de borrachos nos gritó: mariconas, váyanse a Madrid. Ella se tensó y yo quise golpearlos, pero Marta me arrastró a un callejón del Zacatín. No vale la pena, Ana. El odio es su Navidad. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese momento, la abracé con furia protectora. Pero el daño estaba hecho, el mundo exterior irrumpía en nuestro idilio, recordándonos que en España, incluso en 2025, el amor entre mujeres aún despierta fantasmas de la Inquisición. Intentamos ignorarlo, refugiándonos en escapadas. Un fin de semana en la Alpujarra, en un cortijo alquilado cerca de Órgiva, donde el sol pintaba los barrancos de oro y el aire olía a tomillo. Allí, lejos de Granada, nos amamos con la ternura de las oliveras centenarias, caminatas por senderos empedrados, cenas de migas con vino de la tierra, y noches en las que susurrábamos promesas bajo las estrellas de capilla. Te quiero, Ana. Eres mi alhambra, mi refugio, me dijo una vez, y yo creí en milagros. Pero el teléfono sonaba, Rosa, con voz quebrada, pidiendo que volviera pronto. Hay algo que debo contarte, señora. Sobre Marta. Regresamos y el aire de la ciudad se sentía cargado, como antes de una tormenta en el Genil. Esa noche confronté a Rosa en la cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla. Dime la verdad. ¿Qué oculta Marta? Ella se derrumbó, lágrimas surcando su rostro arrugado. No es mi hija de sangre, señora.
La encontré hace 22 años, abandonada en la puerta de la catedral, envuelta en una manta con una nota, cuídala, por el amor de Dios. La adopté como mía, pero... Su voz se quebró y yo sentí un vértigo familiar. Una nota. ¿Qué más decía? Rosa sacó un sobre amarillento del bolsillo de su delantal. Esto. Lo guardé por si algún día. Abrí el sobre con manos temblorosas. La nota, escrita en letra temblorosa, decía, su nombre es Marta. Nacida el 15 de junio de 2003. De su madre, Ana López de la Vega. El mundo se desmoronó. Yo era Ana López de la Vega. 22 años atrás, embarazada por inseminación artificial con una donante anónima, mi sueño secreto de maternidad, realizado en una clínica de Madrid, había dado a luz en secreto. El pánico de un escándalo, el rechazo de mi familia conservadora, me hizo huir. Dejé al bebé en la catedral con una nota suplicante creyendo que sería adoptada por extraños. Pero Rosa la había encontrado. Y la había criado como hija, trabajando para mí sin decir una palabra, alimentando un rencor silencioso por la madre que abandonó a su niña. El shock me paralizó. Marta era mi hija. Mi sangre. El amor que sentía no era solo romántico, era un lazo prohibido, un incesto emocional que lo contaminaba todo. Corrí a mi habitación, vomitándola todo, la culpa, el deseo, la traición. ¿Cómo podía amar así a mi propia carne? ¿Cómo había sido tan ciega? File 1, palabras, 1024. Al día siguiente el sol de Granada entraba a raudales por las celosías de mi ventana, pero mi mundo era tinieblas. Me miré en el espejo del baño, ojeras como surcos en la alpujarra, labios agrietados por mordiscos de ansiedad. ¿Cómo enfrentar a Marta? ¿Cómo decirle que el beso bajo la nieve de Nochebuena había sido el sello de un pecado bíblico? Rosa había desaparecido al amanecer, dejando una nota en la cocina. Perdóneme, señora. Lo hice por amor, no por venganza. Marta merece la verdad, pero elija con cuidado. Elegir. Como si la vida andaluza, con su fatalismo de saetas y procesiones, me diera opciones. Llamé a Marta, mi voz un hilo roto, ven, por favor. Hay algo que debemos hablar. Ella llegó en media hora, con su mochila de lona y una sonrisa que se evaporó al ver mi rostro. Nos sentamos en el jardín, donde los naranjos goteaban savia como lágrimas tardías. Ana, ¿qué pasa? Pareces un fantasma del Sacromonte. Tomé su mano, esa mano que había trazado mis curvas con ternura, y el contacto quemó. Marta, tu madre. Rosa. Me lo contó todo. Sobre tu nacimiento. Sus ojos se ensancharon y retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? ¿Adoptada? Siempre supe que había algo, pero... ¿Qué tiene que ver contigo? Le mostré la nota, esa reliquia amarillenta que olía a incienso de catedral. La leyó en silencio, su rostro pasando del desconcierto a la furia. Ana López de la Vega. ¿Eres tú? ¿Mi madre? La palabra colgaba en el aire como una guillotina. Se levantó tambaleante y gritó, me abandonaste. En una iglesia fría, como a un cachorro indeseado. ¿Y ahora qué? ¿Quieres jugar a la familia feliz después de follarme en tu cama de lujo? Sus palabras eran dagas y yo sangraba. No lo sabía, Marta. Te juro por la Virgen del Triunfo que no lo sabía. Fui una cobarde aterrorizada por el que dirán en esta ciudad de murmurros. Pero cuando te vi, en Nochebuena, sentí algo. Un lazo. Pensé que era amor, pero era... ¿Era qué? Instinto maternal disfrazado de lujuria, escupió ella, lágrimas furiosas rodando. Eres una hipócrita rica, Ana. Vives en tu palacio mientras Rosa me cría en un agujero del Zaidín, contándome cuentos de hadas sobre una madre que se fue al cielo. ¿Y ahora, quieres redimirte? Vete al infierno. Corrió hacia la puerta, pero la detuve abrazándola con desesperación. Espera. Te amo, Marta. No como amante, no después de esto. Te amo como la hija que perdí. Déjame compensarte. Ella se zafó, pero en sus ojos vi el conflicto, rabia y un anhelo profundo como el del río Darro buscando el mar.
Los días siguientes fueron un purgatorio granadino. Marta no respondía mensajes. Rosa había dimitido por carta, mudándose a un piso en el Albaicín con ayuda de una pensión que yo le había arreglado en secreto años atrás. Intenté trabajar, reuniones en la Cámara de Comercio sobre exportaciones de aceite, pero mi mente era un remolino de recuerdos reprimidos. Recordé el parto en Madrid, el llanto de un bebé que no me atreví a sostener, la nota garabateada en un arrebato de pánico. Mi familia, esos fantasmas de Jaén, me habían advertido, una solterona con un bastardo lesbiano arruinaría el apellido. Cedí, y el precio era esta agonía. Una noche, impulsada por el vino de San Martín, subí al Albaicín. Las calles estrechas, iluminadas por faroles moriscos, olían a té de menta y tagarninas fritas. Encontré el piso de Rosa, una puerta astillada en un callejón cerca de la placeta de los Jirones. Llamé y fue Marta quien abrió con el rostro hinchado de llanto. «Vete, Ana. No quiero tu piedad». Pero la arrastré a una tasca cercana, el acebuche, donde los locales bebían fino y comían salmorejo en mesas de madera. «No es piedad», dije, pidiendo 2 copas de manzanilla. «Es verdad. Te abandoné y eso me ha perseguido como un duende maléfico. Pero Rosa te salvó, te dio una vida. Y yo quiero ser parte de ella ahora como sea». Hablamos hasta el alba, entre sorbos y sollozos. Ella vomitó su dolor, las noches en que Rosa la consolaba con cuentos de la Alhambra, inventando una madre viajera que volvería con tesoros nazaríes, las burlas en el colegio por no tener padre, la soledad de la adolescencia, pintando autorretratos furiosos en su cuarto minúsculo. «Te odio, Ana. Pero también te necesitaba». Yo confesé mis terrores, el amor por Elena, que terminó en una pelea sangrienta cuando le conté del embarazo, el aislamiento en Granada, donde las mujeres como yo éramos raras incluso en los 90. Pensé que darte en adopción era un acto de amor. ¡Qué ilusa! Al amanecer, con el canto de los gallos del barrio, nos abrazamos en la placeta. No era pasión, sino un lazo frágil, tejido de hilos rotos. «Dame tiempo», murmuró ella. «Pero no desaparezcas otra vez». Asentí y bajé la colina hacia mi casa, con el corazón más pesado que las nieves de enero. Sin embargo, el drama no cesaba. Mi prima Carmen, esa víbora de Jaén, se enteró. Granada es un pueblo grande con lengua pequeña, y organizó una emboscada en el Hotel Alhambra Palace. Escándalo. La López de la Vega con la bastarda de su criada. ¿Qué dirá la prensa? Intenté razonar, es mi hija, Carmen. Mi sangre. Pero ella rió, cruel hija. ¿De esa? Mentiras de criada. Renuncia a la herencia o te desheredamos. La furia me invadió y le tiré el guante, que os lleve el diablo. La fortuna no compra dignidad. Marta, mientras luchaba sus batallas. Me llamó una tarde, voz ahogada: «Ana, pinto como loca. Un mural en la universidad. Sobre madres perdidas. Pero duele». Fui a verla al taller en el Paseo de los Tristes, donde el río murmuraba secretos. Su obra era un torbellino, figuras femeninas entrelazadas en rojo y negro, con rostros que eran míos y suyos. «Es catarsis», dijo, manchada de óleo. La abracé y por primera vez sentí paz en el caos. Pero los secretos no mueren fácil. Rosa reapareció, no como empleada, sino como aliada. Vino a la casa una mañana de febrero con un álbum de fotos. Marta bebé en sus brazos, primeras palabras, primeras caídas en el Parque de la Genil. «La crié con amor, señora. Pero siempre supe que un día volverías. No por venganza, sino por redención». Lloramos juntas, 2 madres unidas por una hija. «Perdóname, Rosa. Te robé la juventud con mi egoísmo». Ella negó: «La vida es un zambra, señora. Bailamos lo que nos toca». Con el tiempo el lazo se fortalecía. Invité a Marta a vivir conmigo, no como amante sino como familia. Dudó, temiendo el escándalo, pero aceptó. Cenábamos juntas en el comedor, hablando de todo, de Lorca y su yerma, de los derechos LGTB en España posfranquista, de sueños compartidos. El amor romántico se transmutó en algo más profundo, un afecto filial, teñido de la pasión inicial pero purificado por la verdad. Aún así, las tormentas azotaban.
En marzo, durante la Feria de Abril, aunque en Granada la celebramos a nuestra manera, con verbenas en el Campo del Príncipe, un periodista chismoso del Ideal publicó un artículo, Herencia prohibida, la millonaria y su hija secreta. El teléfono no paraba, primos furiosos, socios retirándose, vecinos cuchicheando en la plaza de Santo Domingo. Marta sufrió lo peor, pintores rivales la tildaban de oportunista, y en la uni, grafitis en su casillero, bastarda lesbiana. «Quiero irme», gritó una noche empacando su mochila. La detuve en la puerta, lluvia torrencial golpeando las ventanas. «No huiré más, Marta. Quédate. Lucharemos juntas, como las guerrilleras de la guerra civil». Esa noche, bajo la tormenta, nos sentamos en el suelo del salón, rodeadas de fotos y recuerdos. «Te fallé una vez», dije. «No lo haré de nuevo». Ella sollozó, «Tengo miedo, mamá». La palabra me rompió y recompuso. «Yo también, hija. Pero el miedo es el precio de la verdad». La primavera trajo brotes. Rosa se instaló en una habitación de huéspedes, formando un trío improbable, abuela, madre e hija, curando heridas en la sombra de la Alhambra. Marta expuso su mural en la Sala Vincon titulado Madres de Nieve, y la crítica lo alabó como un grito humanista contra el abandono. Yo, liberada de la herencia tóxica, la doné a causas LGTB y de adopción, empecé una fundación para madres solteras en Granada. «Por ti», le dije a Marta en la inauguración, entre flashes y aplausos. Pero el clímax, ese giro que lo cambia todo, llegó en junio, bajo el sol abrasador del Corpus Christi. Recibí una carta de Madrid, la clínica de fertilidad, con archivos desclasificados. La donante anónima no era anónima. Era Elena, mi amor perdido, quien había donado óvulos en secreto, sabiendo de mi deseo de maternidad. Marta no era solo mi hija, era fruto de nuestro amor, un milagro lesbiano congelado en el tiempo. La revelación fue un terremoto. Elena había muerto años atrás, pero su regalo vivía en Marta. Corrí a decírselo en el jardín donde todo empezó. «Eres de nosotras dos, Marta. Elena y yo». Ella palideció, luego sonrió a través de lágrimas. «Entonces, ¿soy un puente?». Nos abrazamos y en ese momento el pasado se disolvió como niebla en el sol andaluz. Hoy, en diciembre de 2025, otra Nochebuena se acerca. La casa huele a turrón y anís, Rosa canta villancicos flamencos, y Marta pinta un retrato nuestro tres, mujeres unidas por lazos de sangre y elección. El amor no es romántico siempre, a veces es perdón, es lucha, es humanismo crudo. En Granada, donde los moros y cristianos bailan eternos, hemos encontrado nuestra paz. No es final feliz de cuento, sino uno real, con cicatrices que brillan como estrellas en la nieve. No, espera. El clímax no fue tan sencillo. La carta de la clínica llegó como un mazazo, pero desenterró más demonios. Elena no solo había donado, había intentado contactarme después del parto, suplicando que no abandonara al bebé. «Es nuestra Ana. No la pierdas por orgullo». Pero yo, en mi pánico, ignoré sus cartas, mudándome a Granada para enterrar el dolor. Ahora, con la verdad al desnudo, Marta se hundió en una depresión silenciosa. «Si Elena te amaba tanto, ¿por qué no me buscó ella?», preguntaba en las noches, acurrucada en el sofá como una niña perdida. Intenté reconstruir. Visité la clínica, hablé con archivos polvorientos, incluso contraté a un detective privado, un viejo amigo de las cuevas del Sacromonte, para rastrear a Elena. Descubrí que había muerto en un accidente de coche en 2010, volviendo de una exposición en Barcelona. Dejó una caja de cartas para mí guardada en un notario de Madrid. Las leí en un hotel impersonal, sollozando sobre folios amarillentos. «Te amé hasta el fin, Ana. Marta es nuestro legado. Búscala algún día». Cada palabra era una puñalada de arrepentimiento. Compartí las cartas con Marta, y juntas las leímos en el jardín, bajo los naranjos que perfumaban el aire de azahar tardío. «Ella me quería», murmuró Marta, trazando la firma de Elena con el dedo. «¿Y tú? Tú me devolviste». El perdón no fue instantáneo, hubo gritos, platos rotos en la cocina, un ritual catártico andaluz, y noches en las que dormía en el cuarto de Rosa, murmurando «madre» en sueños ambiguos. Pero el humanismo prevaleció. Organizamos un homenaje a Elena en la universidad, un mural colectivo donde estudiantes pintaron sus sueños rotos.
Por las madres invisibles, dijo Marta en la inauguración, y el público, mezcla de hippies del Albaicín y académicos serios, aplaudió con lágrimas. Los conflictos externos no cesaban. Mi familia, esos oligarcas de Jaén, demandaron la herencia, alegando inestabilidad mental por mi estilo de vida desviado. El juicio en el Palacio de Justicia de Granada fue un circo, abogados en togas negras, flashes de la prensa local, y testigos como Rosa, quien declaró con dignidad flamenca: la señora Ana es una madre aunque lo descubriera tarde. El amor no se mide en euros. Marta testificó también, su voz firme: soy su hija. Y la quiero, pese a todo. Ganamos, pero el precio fue alto: primos desterrados, amistades evaporadas. Bienvenidos al club de los marginados, bromeé con Marta después, brindando con rebujito en una caseta improvisada. Rosa, la roca silenciosa, reveló su propio secreto: había conocido a Elena años atrás, en una manifestación LGTB en Madrid. Me pidió que vigilara por ti, señora. Cuando encontré a la niña, supe que era el destino. Su lealtad era un bálsamo, pero también un recordatorio de traiciones pasadas. ¿Por qué no me dijiste antes?, le pregunté una tarde pelando patatas en la cocina como iguales. Miedo, señora. Miedo a perder a Marta. ¿Y a ti? Nos abrazamos sobre el fregadero, 3 generaciones unidas en el humilde acto de cocinar. El verano trajo un respiro. Viajamos a la costa tropical, a una cala cerca de Salobreña, donde el mar Mediterráneo lamía las piedras como un amante paciente. Marta nadaba desnuda, no erótica sino liberadora, y yo la observaba desde la arena, riendo por primera vez en meses. Mira, mamá, soy libre, gritaba, salpicando agua. Construimos castillos de arena con torres nazaríes, y por las noches, alrededor de una hoguera, contábamos historias: la mía de amores juveniles en las tascas de Triana, la de Rosa de bailes gitanos en el Sacromonte, la de Marta de sueños pictóricos. Era romántico en su esencia humanista, no pasión carnal, sino conexión del alma. Pero el otoño devolvió las sombras. Marta recibió una oferta de beca en Barcelona, para un máster en arte contemporáneo. Es mi oportunidad, Ana. Pero... ¿y nosotras? El dilema me partió: soltarla como debí hacer de niña, o retenerla por egoísmo. Discutimos en el Paseo de los Tristes, con el Darro murmurando abajo como testigo. No me atas. Ya lo hiciste una vez, gritó ella. Te suelto porque te amo, repliqué. Lágrimas y abrazos y al final la decisión: iría, pero con promesas de visitas, de videollamadas bajo las estrellas. Su partida en septiembre fue un adiós en la estación de tren, con el silbato como lamento de flamenco. Rosa y yo la vimos alejarse, mano en mano. Volverá, señora. El corazón andaluz siempre regresa. Tenía razón. Las semanas fueron cartas y paquetes, dibujos de la Sagrada Familia reinterpretada como Alhambra, frascos de aceite de mis olivares. Yo, meanwhile, profundizaba en terapia, un psicólogo judío del Realejo que entendía los exilios emocionales, y en activismo, charlas en el Centro LGTB de Granada sobre maternidad queer. Navidad se acercaba de nuevo y con ella, el temor a los recuerdos. Invité a Marta de vuelta para Nochebuena, y llegó con un lienzo envuelto, nuestro retrato, 3 mujeres en la nieve, entrelazadas no en romance sino en sororidad. La verdad lo cambió todo, dijo colgándolo sobre la chimenea. Cenamos pavó, turrón, villancicos y por primera vez, brindamos no por olvido, sino por aceptación. El final no es Vica CH ni cursi. Es humano, con arrugas en el alma, pero con luz. En Granada, donde el amor se forja en el fuego de los secretos, hemos aprendido que la familia no es sangre sola, sino elección valiente. Y en esa elección, encontramos redención. File 3, palabras, 1012. Reflexionando ahora, el verdadero conflicto no fue la revelación, esa bomba que explotó en junio, sino las réplicas que siguieron, ondas sísmicas que sacudieron nuestras vidas como temblores en La Vega. Después de la carta de la clínica, Marta se aisló en su taller pintando furiosamente, lienzos negros donde figuras maternas se disolvían en sangre abstracta, no gore, sino simbólica, como las lágrimas de la Virgen en las procesiones. Es Elena quien me duele más, confesó una noche cuando la forcé a salir. Tú me abandonaste por miedo, pero ella donó vida y ni siquiera la vio crecer.
Su rabia era justificada, y yo, en mi privilegio de millonaria arrepentida, solo podía ofrecer escucha. Organizamos un viaje a Madrid, un peregrinaje laico a los orígenes. Caminamos por la Clínica Ruber, ahora un edificio anodino, y entramos en la biblioteca de la Universidad Complutense, donde Elena había expuesto una vez. Encontramos catálogos polvorientos, sus obras feministas y audaces, hablando de úteros como jardines prohibidos. Marta las devoró, lágrimas manchando las páginas. Era una guerrera, murmuró. Y yo soy su eco. En el retiro, bajo los castaños dorados, quemamos simbólicamente una copia de mi nota de abandono, un ritual pagano que nos liberó como las hogueras de San Juan. De vuelta en Granada, el escándalo familiar escaló. Mi tío abuelo, el patriarca de las Olivares, convocó una asamblea en la finca de Úbeda. Fui con Marta a mi lado, su presencia un escudo. Renuncia a esa invención, bramó señalándola. Es mi hija, y Elena su otra madre. ¿Osáis juzgar el amor queer en esta era? El silencio fue ensordecedor, roto solo por el croar de ranas en los estanques. Mi primo menor, Javier, el único aliado, se levantó, basta de hipocresía. La familia es esto, sangre y elección. Salimos victoriosos pero heridos, la herencia se dividió, y yo quedé con lo justo para mi fundación. Rosa, meanwhile, enfrentaba su propia crisis. Un chequeo reveló un tumor benigno, pero la cirugía la aterrorizó. No quiero dejar a Marta sola, señora. La llevé al Hospital San Cecilio pagando lo mejor, y durante la espera, le confesé, tú la salvaste 2 veces, de la calle y de mi abandono. Eres la verdadera heroína. Postoperatoria, en la habitación con vistas al Albaicín, nos reímos de tonterías, de cómo Granada cura con su caos, y Marta pintó un retrato de Rosa como virgen guerrera, con espada de pincel. Los malentendidos profundizaban la psicología. Marta me acusaba de comprar su perdón con dinero, tu fundación es culpa disfrazada. Discutíamos en el comedor, voces ecoando en los techos altos. No es culpa, es acción, replicaba. Una vez, ella tiró un jarrón de Talavera, herencia familiar, y yo grité, rompe lo que quieras, pero no nos rompas. El silencio posterior fue peor, días de civilidad fría, como el viento de la sierra. Terapia familiar ayudó, un grupo en el Centro de la Mujer, donde compartimos con otras queer granadinas. El perdón es un río, dijo la terapeuta. Fluye lento pero erosiona rocas. El romance residual, ese eco de Nochebuena, complicaba todo. Un roce accidental en la cocina, un abrazo demasiado largo, y la culpa nos invadía. Somos familia, no amantes, repetíamos como mantra. Pero en sueños el deseo asomaba, y lo combatíamos con honestidad brutal. Fue un error hermoso, decía Marta. Un puente a la verdad. El alto trao inesperado vino en octubre, durante la vendimia en mis olivares de la Contraviesa. Invité a Marta y Rosa a la finca, un paisaje de terrazas infinitas bajo el sol otoñal. Mientras recolectábamos aceitunas, manos negras de aceite, un trabajador viejo, Paco, se acercó. Señora Ana, ¿esa chica es la niña que dejó en la catedral? Mi hermana era monja allí, me contó la historia. El chisme se extendió como fuego en paja y pronto un reportero de El País llegó olfateando el secreto de la millonaria lesbiana. Marta, furiosa, confrontó al periodista en la Era, esto no es tu cuento. Es mi vida. Yo intervine, pero el daño estaba hecho. Portada nacional, amor prohibido en Andalucía, madre e hija en escándalo. El odio online fue vítreo, trolls gritando incesto, activistas defendiéndonos. Marta colapsó, un ataque de pánico en el dormitorio de la finca. No puedo más, Ana. Quiero desaparecer. La sostuve toda la noche susurrando, eres fuerte como Elena. Como Rosa. Como yo ahora. La decisión difícil llegó entonces, le propuse terapia intensiva en Barcelona, con su beca como ancla. Ve, crece. Yo esperaré. Dudó pero partió, dejando un vacío como el de la vendimia, campos desnudos, pero fértiles para el futuro. Los meses solos fueron introspección. Volví a las raíces, caminatas por el Generalife donde los cipreses susurran secretos nazaríes, voluntariado en un refugio para mujeres LGTB en el Zaidín. Rosa se convirtió en confidente, la soledad te forja, señora. Como el aceite prensado.
Escribí Memorias fragmentadas, un diario para Marta, de la nieve al sol, nuestra historia. Navidad 2025 nos reunió de nuevo. El tren llegó puntual y allí estaba ella, con el cabello más largo, ojos brillantes. He pintado nuestra verdad, dijo desenvolviendo un tríptico, Nochebuena, el beso, revelación, la nota, redención, nos tres en la Alhambra. Colgamos las piezas en la sala y cenamos con risas, Rosa contando chistes de Sacromonte. No todo es resuelto. Las cicatrices duelen en días de lluvia, y el mundo aún juzga. Pero en nuestra casa del Realejo hemos construido un amor humanista, profundo, conflictivo, eterno como Granada. Mirando atrás, el periodo post-revelación fue un laberinto de emociones, donde cada giro traía un nuevo malentendido o decisión que nos ponía a prueba. Después del escándalo de la vendimia, Marta en Barcelona se sumergió en su máster, pero las llamadas nocturnas eran campos minados. Siento que soy una carga, Ana. Tu vida era perfecta antes de mí. Perfecta como una cárcel dorada, respondía yo, describiendo las noches vacías en mi estudio, rodeada de contratos y ecos. Intentábamos normalidad, ella enviaba fotos de la boquería, yo paquetes de jamón de Trevélez. Pero la distancia avivaba fantasmas, sueños donde el beso de Nochebuena se repetía, y yo despertaba sudando, culpándome por la química prohibida. Rosa, recuperada de su cirugía, se convirtió en mi ancla. Limpiaba no como empleada, sino como familia, y sus consejos eran perlas de sabiduría andaluza. El amor es como el mosto, fermenta si lo dejas reposar. Juntas visitábamos mercados, el de San Agustín, rebosante de higos y almendras, y hablábamos de Elena. Rosa confesó, conocí en una manifa del 78. Era fuego como tú, señora. Esas charlas tejían puentes, pero también dolían, recordándonos pérdidas compartidas. Un conflicto gay-GT surgió en noviembre cuando un primo lejano, Enrique, apareció en mi puerta con papeles, una demanda por fraude hereditario, alegando que Marta era invención para estafar. El juicio fue en diciembre, justo antes de Navidad, en una sala fría del Tribunal de Granada. Enrique, con su traje de segoviana, vomitó veneno, una lesbiana abandonando a su bastardo, y ahora fingiendo maternidad por dinero. Marta, testificando por Zoom desde Barcelona, rompió, soy su hija. ¿Quieres pruebas? Mira mi rostro, es el de Ana y Elena. El juez, un hombre mayor con ojos cansados, falló a nuestro favor, pero las palabras de Enrique nos marcaron. Esa noche Marta tomó un tren impulsivo, no te dejaré sola en esto. Su llegada fue un bálsamo. Caminamos por el Albaicín iluminado de luces navideñas, entre olor a castañas asadas y panderetas lejanas. Perdóname por dudar, dijo ella. El odio ajeno me hace fuerte, no débil. En casa con Rosa preparando el pavó compartimos un momento de vulnerabilidad, le mostré mi diario, páginas crudas de arrepentimiento. Eres mi redención, Marta. No mi carga. Pero la profundidad psicológica se profundizó con una crisis de identidad para mí. ¿Era madre por elección tardía, o solo una egoísta buscando absolución? En terapia, excavamos, mi lesbianismo reprimido en los 80, el aborto emocional del abandono, el privilegio de clase que me aisló. Debes soltar el control, dijo el terapeuta. Así que lo hice, cedí acciones de la fundación a Rosa, quien la dirigía con mano firme, ayudando a madres migrantes en los baños árabes restaurados. Para Marta, Barcelona era liberación y trampa. Envió un email, aquí hay orgullo LGTB, pero echo de menos tu voz en las tormentas. Voló de vuelta para el Puente de la Constitución, y juntas subimos a Sierra Nevada, donde la nieve recordaba nuestro comienzo. En la estación superior con vientos aullando hablamos sin filtros, el beso fue un error, pero me trajo a ti, admití. Y a mí la verdad, respondió ella. No fue romántico, fue catártico como purgar veneno. El clímax de esa fase fue una confrontación con el pasado vivo. Un día, en la plaza de las Pasiegas, una mujer mayor me abordó, Ana López, ¿eres tú? Soy Carmen, la enfermera de la clínica en 2003. Temblando me contó, Elena vino después del parto, desesperada. Pidió tu dirección, pero te habías ido. Murió sabiendo que perdisteis a la niña. La noticia fue un puñetazo, Elena había sufrido en silencio, igual que yo. Llamé a Marta, y juntas visitamos la tumba de Elena en el cementerio de la Almudena, un viaje relámpago.
Dejamos flores y un dibujo de Marta, madre 2 veces. El viento de Madrid susurró perdón. De regreso, la dinámica cambió. Marta decidió acortar su estancia en Barcelona. Quiero estar aquí construyendo. Empezó a colaborar en la fundación, pintando murales en centros de acogida, mujeres entrelazadas en colores vibrantes simbolizando lazos queer. Rosa, orgullosa, cocinaba paellas para inauguraciones, su risa llenando espacios antes mudos. Navidad se cernía, y con ella, la promesa de cierre. Invité a supervivientes de mi familia, Javier y su pareja, un profesor de literatura, y la cena fue un mosaico, turrones, debate sobre Dalí y el exilio lesbiano, risas sobre anécdotas de Rosa. Somos una familia patchwork, bromeó Javier. Marta a mi lado apretó mi mano, la mejor. Sin embargo, una decisión difícil pendía, ¿reclamar legalmente la maternidad? Abogados aconsejaron, es simbólico pero abre heridas. Elegimos no, el amor no necesita papeles, dijo Marta. En cambio, un testamento conjunto asegurando futuro. La víspera de Nochebuena, nieve ligera cayó, rara en Granada, y revivimos el beso, pero como madre e hija, un abrazo bajo las luces de la Plaza Nueva, Alhambra testigo. La verdad lo cambió todo, susurré. Para bien, respondió ella. En esa paz frágil hallamos romance no en cuerpos, sino en almas, un humanismo que trasciende como el flamenco que llora y celebra. El año nuevo amaneció con una claridad cegadora, como si Granada, celosa guardiana de secretos, hubiera decidido iluminar nuestros caminos. Con Marta de vuelta a tiempo parcial, viajes mensuales a Barcelona para su tesis, la rutina se asentó en un ritmo andaluz, mañanas de café en la plaza de Beiber Rambla, tardes de taller donde ella pintaba y yo administraba la fundación, noches de zambra en casa con Rosa tocando palmas. No era idílico, había roces, discusiones sobre dinero, sobre cómo la rica influía en decisiones, pero los resolvíamos con honestidad brutal, como en las tertulias de antaño. Un último conflicto surgió en primavera, durante las fiestas de la Cruz. Un ex socio, resentido por mi caída en desgracia, filtró documentos falsos, alegando que el abandono fue por defecto genético, insinuando que Marta heredaba locura lesbiana. El bulo se viralizó en redes granadinas y Marta, herida, se encerró. Soy un experimento fallido. Corrí a su taller derribando la puerta metafórica. Eres arte vivo, hija. No un error. Juntas demandamos por difamación, ganando no solo justicia, sino aliados. La comunidad LGTB de Granada marchó en solidaridad, banderas arcoíris ondeando por el paseo del Salón. Esa victoria catalizó crecimiento. Marta defendió su tesis en Barcelona, Maternidades queer, del abandono a la Abra, inspirada en nosotras, y yo hablé en un congreso en Sevilla sobre privilegio y redención. Rosa, ahora directora adjunta de la fundación, abrió un centro en el Zaidín para adopciones LGTB. Por las rosas del mundo, dijo en la inauguración, y el aplauso fue un río de emociones. El cierre emocional llegó en junio, aniversario del parto. Subimos al Mulhacén, pico sagrado con mochilas y recuerdos. En la cima, viento azotando, liberamos cenizas simbólicas de la nota quemada al vacío. Adiós, Elena. Hola, familia, gritó Marta. Bajamos transformadas, ligadas por algo más fuerte que sangre, elección consciente. Hoy, diciembre de 2025, Nochebuena nos envuelve de nuevo. La mesa rebosa, pavor relleno de manzanas, polvorones de estepa, vino de rueda. Rosa bendice la mesa con un rezo gitano, Marta cuelga luces en el árbol, adornado con dibujos de Elena, y yo, Ana, miro a mi hija con gratitud infinita. El amor que nació en nieve prohibida floreció en sol veraz, caceachetín, conflictivo pero profundamente romántico en su humanidad. No hay final perfecto, la vida es zambra eterna con giros y palmas. Pero en Granada, hemos bailado nuestra verdad, y eso basta. Fin.